tiro a mi hermanito. Entonces estoy tirando y dirán, no, es que es un niño maldadoso. No, en realidad está experimentando porque se está haciendo una pregunta fundamental. Todos los objetos caen, entonces pruebas, tira el gato, tira el vaso, tira el plato, tira la comida. Y la respuesta, se ya está acostumbrado, pero la respuesta es sorprendente, sí. Todas las cosas caen y luego se otra pregunta, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Todo el tiempo están aplicando métodos científicos para formar modelos de la realidad y eso les permite sobrevivir. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo muy rápido. Cuando ustedes cruzan la calle, no lo saben, pero cuando cruzan la calle están calculando todo el tiempo velocidades y tiempos. Y cómo tú vas a cruzar la calle, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver una desigualdad. Entonces, tengo que calcular, estimar la velocidad que tiene el objeto, calcular el tiempo que más o menos creo que va a tomarle al auto llegar al punto en donde yo estoy, calcular la velocidad a la que yo me muevo, determinar el tiempo que iba a tardar en cruzar la calle y entonces resolver la desigualdad. El tiempo en que va a llegar ese coche es mayor o menor al tiempo que va a tardar en cruzar la calle. No, pues es menor, no me cruzo. No, pues es mayor, me cruzo. Entonces todo el tiempo están resolviendo desigualdades, calculando velocidades y todo eso. Entonces hacen modelos de la realidad para que no se atropellen. Hacen modelos de la realidad para que puedan comer huevo por las mañanas. Hacen modelos de la realidad para que tengan teléfono celular. Entonces, ser científico hace modelos de la realidad para sobrevivir. Y esos modelos de la realidad los profesionalizan, los vuelven muy especializados, se convierten en un paradigma, y un paradigma es como el conjunto de conocimientos que ustedes tienen para responder a las preguntas de lo que sucede. Eso es lo que hacemos nosotros, lo que queremos hacer. Entonces, como les decía, todos los de las frases son más que el refinamiento del pensamiento cotidiano. Einstein dijo Strauss, vamos a decir que la dijo, la dijo toda la ciencia no es que el refinamiento del pensamiento cotidiano. Justamente lo estamos diciendo científicos, pero solamente algunos profesionalizan lo que propiamente como ciencia es un refinamiento muy preciso de cosas. ¿Qué significa eso? Lo cotidiano no ha cambiado. Entonces, si ustedes imaginan cómo cosas más o menos es así, estamos muy contentos con nuestro modelo, nuestro paradigma de aquel momento. ¿Cómo vemos el mundo actual? Igualito. Entonces, somos exactamente iguales. La humanidad ha cambiado en aproximadamente 100.000 años. Nuestro cerebro tiene el tamaño que tiene 100.000 años. No hemos evolucionado. Personas hace 100.000 años viven el mundo con nosotros y se hacen las mismas preguntas. ¿Qué pregunta se hace? ¿Cuál es el origen de todo? ¿Por qué hay vida? ¿Dónde sale la vida? ¿De qué ha hecho el universo? Son preguntas que todo el tiempo nos estamos haciendo. Y entonces inventó un método después del Renacimiento, dicen que el padre fue Galileo, de lo que conocemos como el método científico, y el método científico consiste en hazte preguntas simples y trata de responderlas. No te hagas preguntas como estas de qué está hecho el universo. Haz preguntas simples como ¿qué pasa si tiro algo? ¿Con qué velocidad se mueve el cuerpo? ¿Qué pasa si choco dos canicas? Entonces me hago preguntas simples, respondo a esas preguntas y ya que tengo esas respuestas, empiezo a armar un modelo de todas las cosas que van funcionando. ¿Qué tan exitoso ha sido aplicar este método de manera refinada, poco a poco? Ha sido tan exitoso que entonces ya podemos responder efectivamente cuál es el origen del universo y la imagen que tenemos es esta. Entonces, este dibujito lo que trata de representar es la evolución del universo. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, déjenme ir rápidamente a través de él. No sabemos qué sucedió en unos tiempos menores a 10 años, 43 segundos. El Big Bang, contrario a lo que el Big Bang es un nombre publicitario. Entonces, los científicos necesitan dinero para comer y entonces necesitan cierta publicidad. Y a veces hacemos ciertos nombres para volverlo atractivo al público en general. Entonces, el nombre de Big Bang lo acuñó John H. Wheeler con
propósito mercadotécnico. Pero en realidad Big Bang es un nombre incorrecto, porque lo que nos imaginamos es una gran explosión, como que el universo explotó y de ahí todo se fue expandiendo y entonces se empezó a formar todo. En realidad no, en realidad lo que sucede es efectivamente lo que observamos a principios del siglo XIX, es que el universo se está expandiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si observamos una galaxia lejana, cada vez se encuentra más lejos de nosotros. Entonces el universo se está expandiendo y entonces, por la sobresimplificación de la mecánica clásica, decimos, no, pues regresemos la película, nos vamos hacia atrás en el tiempo. Entonces si se está expandiendo, se va concentrando. Pero en realidad lo que se va concentrando es todo el universo. Entonces, para darles una imagen, como es todo el universo, tratemos de que digamos que esta habitación es todo el universo. Entonces, como esta habitación es todo el universo, se expande y se contrae, pues es un poco raro, ¿no? Porque todo se contrae o todo se expande. Pero lo que sucede sí es que las cosas que están dentro del universo se van alejando o se van contrayendo. Entonces, imagínense que esto es todo el universo y en realidad esas partículas se van alejando, se van moviendo dentro de todo ese mismo universo. Si regresamos a la película, lo que va sucediendo es que todas estas pelotitas se van juntando, pero es todo el universo. Entonces es como si nosotros fuéramos aumentando la densidad en este cuarto, conforme vamos regresando en el pasado. Y lo que sucede es que cuando llegamos a un punto en que la densidad de energía es tan alta, llega a ser tan alta que todas nuestras leyes físicas ya no se pueden aplicar. ¿Por qué no se pueden aplicar? Porque estamos en el punto en el cual la mecánica clásica y la mecánica cuántica se unifican. Entonces, déjenme ahora hacer un ejemplo con la estrella de neutrones. Cuando se forma una estrella de neutrones, lo que sucede es que el campo, la fuerza gravitacional ha dominado sobre las demás interacciones. Y entonces la gravedad empieza a contraer todos los objetos. Entonces, imagínense un electrón que está siendo aplastado por la fuerza de gravedad y se encuentra con un protón. Entonces, el electrón no puede seguir escapando del protón y lo aplastan. Entonces, el electrón lo meten dentro del protón y se forma un neutrón y se libera un neutrino. Entonces, las estrellas de neutrones es este proceso en el cual la gravedad es tan intensa que a los electrones los ha empujado sobre los protones que se han formado puros neutrones. Entonces, por eso se llama estrella de neutrones. Y emite un montón de neutrinos. Pero resulta ser que si ustedes continúan este proceso de contracción, la gravedad es tan intensa que los efectos cuánticos también son tan relevantes que tendríamos que tener una teoría para poder describir la densidad a esas escalas, en las cuales tendríamos que tener gravedad, mecánica cuántica para poder entender estos procesos en los cuales la gravedad es tan intensa y los efectos cuánticos también. Eso no lo tenemos. Regresamos al caso del universo y eso es lo que sucede. Al aumentar la densidad de energía, tendríamos efectos gravitatorios tan importantes y de la mecánica cuántica tan importantes que no somos capaces de escribirlos. Y una densidad de energía muy alta. Eso es el Big Bang. Un espacio es todo el universo cuando se encuentra en un estado de densidad de energía tan alto que no tenemos una teoría que sea capaz de describir los procesos que suceden ahí. Entonces, eso es esto. Eso es este poquito. Después, el universo se va expandiendo y conforme se va expandiendo se va reduciendo su temperatura. Entonces aquí lo que pueden ver es cómo va cambiando la temperatura conforme va pasando el tiempo. Entonces aquí vamos a 10 a la menos 43 segundos y tiene una temperatura de 10 a la 32 grados Kelvin, va bajando su temperatura y llegamos, digamos, a los primeros segundos, bueno, de hecho, los primeros 10 a la menos 35 segundos, en donde tenemos una sopa de este material tipo el interior de las estrellas de neutrones, donde se encuentran protones, neutrones, tocan, se deshacen. Entonces hacen un mar de gluones y electrones que están ahí viviendo al mismo tiempo, se siguen enfriando y viene una transición de fase. Las transiciones de fase son tal cual como ustedes lo recuerdan cuando tienen agua caliente. Entonces tienen vapor de agua, se enfría y se forman gotas. Pues aquí sucede lo mismo. El vapor de agua deberíamos decir que es como el plasma de quark y gluones, que conforme está enfriando se condensa y forma pequeñas gotas, y esa condensación podríamos decir que son estos protones y estos neutrones que se quedan congelados. Y en este proceso de
de formación de protones y neutrones, se liberan un montón de neutrinos. Esos protones después empiezan a formar los primeros elementos, y después de que se forman los primeros elementos, los primeros núcleos, el electrón ya no tiene tanta energía como para ionizarse, y entonces es capturado por el protón y forma los primeros átomos. En este momento es cuando toda esta radiación que no podía escapar, porque había demasiadas interacciones, había demasiados protones y electrones que no podía atravesar los protones esa nube, se liberan y entonces se forma lo que conocemos como el fondo de radiación cósmica. Y ese fondo de radiación cósmica permea a todo el universo. Continúa estos átomos de hidrógeno y de helio conviviendo. Si el universo fuera homogéneo y isótropo, pues se quedarían ahí flotando como nubes. Pero es debido a las deficiencias, debido a las fluctuaciones de materia, entonces existen, digamos, irregularidades. Entonces, cuando ustedes se pregunten si el universo tiene que ser perfectamente simétrico, bonito, perfecto, como decían los griegos, es todo lo contrario. Nosotros existimos gracias a la imperfección. Entonces, cuando ustedes tienen aquí pequeñas imperfecciones en la distribución de materia, entonces hay un poquito más de materia ahí que aquí. Como hay un poquito más de materia aquí, la gravedad dice, pues vengan todos conmigo. Entonces, esos átomos empiezan a acercarse más a ese pequeño exceso de materia y se empieza a acumular más materia alrededor de esa materia, y a su vez empieza a acumular más materia y se empiezan a formar los primeros objetos en el universo. Se empiezan a formar las primeras estrellas, y esas estrellas a su vez caen dentro de las irregularidades del espacio-tiempo, estas imperfecciones, y se empiezan a formar potenciales de gravitación más fuertes, se empiezan a formar las primeras galaxias. Y ya después de estas primeras galaxias, dentro de cada galaxia existen homogeneidades que también empiezan a formar otras nuevas estructuras, como son las estrellas, otras estrellas, los planetas, nosotros, etcétera, etcétera. Entonces estamos aquí, ¿no?, muy contentos haciéndonos estas preguntas de cómo es toda esta historia. Y toda esta historia se armó respondiendo preguntas muy elementales, ¿no? Como, ¿qué pasa si aviento un electrón con un protón? ¿Qué pasa si aviento un protón con otro protón? Para poder entender estos procesos que se están dando. Son preguntas. Entonces, cuando ustedes les preguntan sobre qué haces, muy probablemente su respuesta va a ser, estoy tratando de contestar una pregunta muy concreta. Quiero saber cómo se mueve un electrón cuando le aplica un campo magnético. ¿Y eso para qué es? Posiblemente para nada. Pero cuando junten todas esas cosas en la colectividad de la ciencia, quizás eso nos va a poder dar una respuesta más complementaria de por qué las estrellas brillan. Ah, no, pues eso sí me gusta más. Entonces, ¿por qué brillan las estrellas? Por cómo se mueve un electrón dentro de un campo electromagnético. Ah, no, pues muy interesante. Muy bien. Esto es lo que tenemos. Este modelo funciona muy bien, estamos muy contentos con él. Y nada, para reforzar esta idea de que es un refinamiento, déjenme contarles rápidamente la historia del fondo de radiación cósmica, estos fotones que se liberaron, estos fotones que se liberaron unos cuantos miles de años después de este estado que conocemos como el Big Bang. Y esos fotones que están ahí liberados después de esa época se descubrieron por accidente en la Guerra Fría, cuando Pence y Wilson estaban tratando de hacer una antena porque querían escuchar a los rusos que estaban tramando en la Guerra Fría. Construyeron esta antena y tenía un ruido que estaba ahí permanente, ¿no? No podían quitar ese ruido, pensaban que era caca de palomas, lo limpiaban muy bien, no seguía el ruido, movieron la antena, seguía el ruido, movieron la antena para otro lado, seguía el ruido, y entonces dijeron, es un ruido isotrópico que está todo el tiempo ahí encendido, no sabemos de dónde viene. Dígame. Entonces la pregunta, hay preguntas como muy claves, ¿no? Digamos, en este esquema. La pregunta del doctor es,
es de premio Nobel. No sabemos. O sea, la respuesta honesta es no sabemos por qué hay más materia que antimateria. La respuesta, hay varias hipótesis, ¿no? Entonces existen, depende de qué modelo te guste para generar la materia. Entonces, en este momento, la respuesta es creo que nadie sabe por qué hay más materia que antimateria ni cuándo se da. Hay modelos. ¿Qué modelos hay? Está el bariogénesis, el electrobariogénesis, también puede ser el de electrogénesis, y entonces dependiendo del modelo que tú quieras, o en el que crees que se genera la simetría, pues entonces en este esquema aparecerá en qué momento se da la simetría. Pero tendría que suceder en algún momento, tendría que suceder en algún momento. Entonces aquí cuando estás en el quad de gluon plasma, ahí en principio todo se está creando y destruyendo al mismo tiempo. Entonces toca un protón contra protón, se hace el gluones por todas partes y en principio esperas la misma cantidad de protones y antiprotones. Se empieza a enfriar y entonces este enfriamiento tendría que ser justo aquí, cuando ya se empieza a hadronizar, cuando se empieza a hadronizar la materia, ahí es donde debería aparecer ya de manera fehaciente que hay una diferencia entre materia y antimateria. Y en esta etapa es justamente cuando tú fijas este número que le llaman eta, que es el número de, digamos, cuántos protones contra antiprotones tiene que haber a esa etapa, que tiene que ser algo así como 10 a la menos 10. Entonces quiere decir que por cada 10.000 millones de protones existen 10.000 millones un antiprotón. Entonces, más bien al revés, ¿no? 10.000, por cada 10.000 millones de antiprotones existen 10.000 millones un protón. Y con eso, con esa pequeña diferencia de un solo protón en 10.000 millones, te va a dar una simetría que nosotros podemos ahora aplicar de manera. Y justamente ese número de exceso de antiprotones está fijado por cuántos fotones estás observando en esta etapa de aquí. Entonces, no sé cuál es no sé en qué momento se da exactamente la simetría, pero en este momento de la hadronización ya tiene que haber un exceso de más protones que antiprotones. Ahí tendría que haberse dado. Pero le toca resolver esa pregunta. ¿Por qué hay más materia que antimateria? La respuesta es no sabemos. Muy bien, entonces descubrieron este ruido, no sabían por qué, y entonces afortunadamente la gente va a seminarios como este que organizan ustedes, y en uno de los seminarios se encontraba alguien en el público que dijo, es que yo escuché que el profesor Gamow tenía una teoría en la cual habla acerca del átomo primigenio. Entonces en lugar de Big Bang le llamaban el átomo primigenio, y decía, ahí predije que tendría que haber un exceso de fotones en todo el universo. Quizás deberías de hablar con la gente que está allá. Y entonces efectivamente hablaron a la gente de MIT, se me olvidó el nombre del profesor con el que hablaron, déjame ver si me acuerdo. No me acuerdo. Y le hablaron y le dijeron, sí, efectivamente, pues tendría que haber más o menos un fondo de radiación con una temperatura aproximada de 3 grados Kelvin. Dijeron, 3 grados Kelvin corresponde a la longitud de onda a la que estamos viendo este ruido, eso debe de ser. ¿Qué te parece si tú mandas un artículo con la parte teórica y en ese mismo journal mandamos nosotros la parte experimental? Y efectivamente, nos mandaron las dos copias. Son dos artículos que están en la misma revista. Primero el artículo de Penzias y Wilson y después el de, se me olvidó, le dieron el premio Nobel. Sí, le dieron el premio Nobel a Penzias y Wilson, un poco por fuerte, ¿no? Muy bien, pero ya que descubrieron la radiación del fondo cósmico, ¿qué hacen con él? Entonces, ¿qué es la radiación del fondo cósmico? Es luz, nada más que a una temperatura de 2 grados Kelvin, es decir, a la longitud de onda de las microondas. Y esa luz les gustaría detectarla. Entonces, ¿cómo se detecta luz? Pues como lo harían cuando hicieron su experimento en la preparatoria de un radiómetro. Entonces, un radiómetro son estas cosas que no se le han visto, son estos bulbos, los que tienen de un lado tienen un lado oscuro y el otro tiene un lado claro, lo ponen en la luz y empieza a dar vueltas. No en
esa cosa. En realidad, lo que tiene adentro es un poco de aire. Cuando llega la luz, el aire caliente choca con la parte más fría de la caja, se enfría y entonces se genera una diferencia de presión y empieza a girar. Pero la idea es esa. Ustedes pueden medir la cantidad de luz que llega a un objeto con un aparato de medición como este. Esta es la vida cotidiana. Hacen un refinamiento. ¿Cuál es el refinamiento? Sacan un radiómetro profesional y este radiómetro va a poder medir la luz con una precisión muchísimo más alta que su radiómetro casero. En particular, este es un radiómetro diferencial en el cual tienen dos antenas, entonces puede recibir luz de un lado y luz del otro. Y lo que va a hacer es comparar la diferencia de luz que recibe de un lado y la luz que recibe del otro. Entonces va a calcular la diferencia. Ponen este radiómetro en un satélite, en COVID, y lo mandan al espacio para que esté ahí midiendo las temperaturas. Entonces está midiendo luz que viene de acá y luz que viene de acá. Pero como es un satélite que está ahí estacionario, pues está dando vueltas por todos lados, y entonces está detectando luz que viene de un lado y del otro, y está midiendo las diferencias de energía que vienen de un lado y del otro. Está midiendo las anisotropías. Entonces está midiendo cuánta es la diferencia de temperatura de ese punto con respecto a este punto. ¿Cuál es la diferencia de temperatura en este punto y en este punto? ¿Cuál es la diferencia de temperatura en este punto y en este punto? Y lo mapean. Entonces va a haber diferencias de temperaturas. ¿De qué orden? De 10 a la menos 5 grados Kelvin. Entonces, el universo es prácticamente tiene toda la misma temperatura hasta la quinta cifra decimal. Entonces es 2.70 y tantos grados centígrados. Kelvin, perdón, 2.70 y tantos grados Kelvin. No pueden distinguir hasta la quinta cifra decimal. Y entonces dicen, aquí hay una diferencia. Hay una diferencia de este lado, de ese otro lado. ¿Qué pueden hacer con esas diferencias de temperatura? Déjenme mejorarlo todavía. Entonces todavía hicieron un radiómetro más chipocludo, lo mandaron nuevamente al espacio, se llama Planck, y lo que están viendo, cuando ven ustedes este mapa, lo que están viendo son las diferencias de temperaturas. Entonces aquí, este es un mapa angular, nos dicen, en esta dirección, cuando yo comparo un punto que está en un extremo del otro extremo, en este ángulo tendría esta diferencia de temperaturas, y la barra de diferencias es del orden de 10 a la menos 5 grados Kelvin. Hagan una transformada de Fourier. Lo más frío y lo rojo lo más caliente. Entonces hay diferencias de temperatura donde de un lado es más frío y del otro lado es más calientito. Como podrás ver, hay puntos en los que es un poco más caliente, que está más frío. De hecho, esta mancha de aquí es un punto de interés porque la gente dice, ¿por qué ahí hay tanto espacio frío? Y entonces la gente está tratando de resolver esa pregunta científica muy concreta, ¿no? Y la respuesta es, tampoco sabemos muy bien por qué, pero lo que sí sabemos es, entonces tu pregunta la voy a tomar como, estos son los datos. ¿Qué puedo hacer con esos datos? Les voy a calcular una transformada Fourier. Entonces recuerden, imagínense que ustedes están escuchando el ruido ambiental de un salón de clases en el recreo y hay ruido por todas partes, se ve como esto. En algunos lados hay más ruido, en otros lados hay menos ruido, hay un poquito menos. Aquí en esta zona de aquí hay mucho menos ruido. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Pero hay menos ruido. Con esos datos, si fuera ruido, ustedes pueden aplicar una transformada de Fourier para ver cuáles son las frecuencias características. ¿No? Digamos, es como que casi todos hablan a tal frecuencia, ¿no? Por las palabras, por lo que están diciendo, etcétera, etcétera. Se pueden ver ahí pequeños picos característicos. Porque hay una estructura en este ruido. O sea, a pesar de que es ruido, hay un cierto orden, ¿no? Hay una cierta estructura en ese ruido. Bueno, eso es algo como esto. En realidad no es una transformada de Fourier, esto es una descomposición en otra base. Porque recuerden que la descomposición de Fourier es en la base de cosenos y de senos. Si hicieran la descomposición en armónicos esféricos, pues es como una transformada de Fourier, pero en armónicos esféricos. Eso sí. Entonces, esta es una descomposición en los armónicos esféricos, donde la L es el numerito que aparece en los armónicos esféricos. Entonces, acá dice,
Para este armónico esférico tengo estos picos. Entonces aquí, esta gráfica, en esta especie de transformación Fourier que no es en la base de los senos y los cosenos, sino de los armónicos esféricos, se ven estos picos. Y estos picos, los sorprendentes que se pueden explicar. Se pueden explicar partiendo de un modelo cosmológico. El más simple que ustedes se pueden imaginar, que es un modelo cosmológico esféricamente simétrico, en donde se aplica el principio cosmológico. Y el principio cosmológico es el universo es homogéneo e isótropo. Con esa hipótesis, lo que hacen es calculan teoría de perturbaciones. Y esa teoría de perturbaciones tiene que darles este espectro. Lo hacen. Entonces, se los acabo diciendo, fueron años, ¿no?, de investigación. Y resulta ser que para que ustedes tengan un ajuste entre esa teoría de perturbaciones y estos puntitos que son la transformada Fourier, bueno, no la transformada Fourier, pero la transformada en armónicos esféricos de esta cosa, noten que hay una línea roja que pasa sobre esos puntos. Esa línea roja es la teoría de perturbaciones del modelo cosmológico. Y pega súper bien. Pero para que pegue súper bien, ustedes tuvieron que ajustar ciertos parámetros, los parámetros del modelo. Y dentro de ese ajuste del modelo se encuentra este parámetro que es omega m, que tiene que ver la cantidad de materia oscura que hay en el universo. Si ustedes no ponen este componente, no pueden tener este ajuste. Entonces, ¿qué están observando? Que para entender la estructura del universo, que está reflejada por las inhomogeneidades del espectro de fotones, tiene que agregar materia oscura. ¿Cuánto? Entonces, en estas unidades, punto 14, ¿cuánto de materia que conoces hecha de protones, neutrones, electrones tienes? Punto 024. Y entonces claramente pueden ver que tiene que haber mucha más materia bariónica, materia oscura, que la materia bariónica, para poder explicar esta curva con esta precisión. Entonces tiene un modelo bien bonito. Ajusta la evolución del universo, pero necesita tener un componente de materia que no conocemos que está hecho, que se conoce como la materia oscura. Entonces, como les decía, esta imagen, este dibujito en el cual empezamos con el Big Bang, se forman las galaxias, etcétera, 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 todo es consistente siempre y cuando exista esta cantidad de materia oscura. ¿Pero qué es? Entonces, claro, acabamos con esto la primera introducción. Entonces, ¿existe la materia oscura? ¿Por qué? Porque si tenemos un modelo concordante de cómo evoluciona el universo, pero no sabemos de qué está hecho, no sabemos qué es. Una posible respuesta es, son partículas de materia que interactúan con la materia periódica, pero muy débilmente. Entonces, ¿cómo le llaman a eso? WIMPs. Entonces, Weakly Interactive Massive Particles, ¿no? Son partículas de materia oscura que interactúan muy débilmente con el resto de la materia. Pero si interactúan con la materia, pues deberíamos de poderlos detectar. Entonces, construyeron detectores para poderlos observar. Este es el resumen de esas detecciones. Entonces, lo que está ajustando aquí es la sección eficaz. ¿Qué es la sección eficaz? La sección eficaz es la medida de cómo una partícula interactúa con otra. A sus compañeros les pueden decir, bueno, tú tienes una sección eficaz muy grande porque cuando vienes desde la entrada de la universidad y llegas hasta acá, interactúas con todos, tu sección eficaz es muy grande. Pero vemos algunos que no, que somos como los neutrinos, no interactuamos y llegamos rapidísimo, ¿no? Ni hablamos. Nuestra sección eficaz sería muy pequeña. La sección eficaz es una medida de cómo interactuamos con el resto de materia. Para tenerlos en perspectiva, la sección eficaz de un protón con un fotón es del orden de un picobarn, de un barn, que es algo así como 10 a la menos 24 centímetros cuadrados. La sección eficaz se mide en unidades de área, porque tiene que ver, ¿no? Entonces, se pueden imaginar, ¿no? Si la sección eficaz es muy grandota, mi área es muy grandota, entonces voy interactuando con todos. Si mi sección eficaz es muy pequeñita, pues no interactúo con nadie. La luz con un protón interactúa más o menos con una sección eficaz de 10 a la menos 24
4 bands. Un neutrino con un electrón interactúa con una sección eficaz de 10 a la menos 44 centímetros cuadrados. Quiere decir que es como 20 órdenes de magnitud menos interactuante un neutrino con un fotón. La materia oscura la empezaron a buscar y estas son cotas de exclusión. Y esto lo que quiere decir es, hasta donde sabemos, la materia oscura, si tuviera una masa del orden de unos 50, 60 gigaelectronvolts, ¿qué son los gigaelectronvolts? Es una unidad de masa, un gigaelectronvolt más o menos es la masa de un protón. Entonces, cuando pensamos en 50 gigaelectronvolts, es una partícula que tiene la masa de 50 protones. Es como un átomo de 50 protones. Si esa fuese la materia oscura, su sección eficaz tiene que ser más pequeña que 10 a la menos 48 centímetros cuadrados, es decir, 10.000 veces más pequeña que la interacción de un neutrino con un electrón. Casi no interactúa. Y se han ido excluyendo, o sea, se han ido construyendo nuevos experimentos que han encontrado cosas para objetos que son muy pesados. ¿Qué es lo que quiere decir un poco esta gráfica? Que dentro de la posibilidad de que la materia oscura sean partículas pesadas, no las hemos detectado. Pero hay todavía una cosa peor. Y lo que hemos visto es la materia oscura, si existe, no interactúa con la luz, prácticamente. ¿Cómo sabemos que no interactúa con la luz? Porque somos capaces de ver la luz que se originó al principio del universo. Esta luz que estamos aquí viendo, estas diferencias de temperatura, es la luz que se originó 300.000 años después del Big Bang, que ha viajado durante 1.000 millones de años, no, 1 millón de años, 10 a los 12 años, a lo largo del universo, para que nuestro satélite que está aquí afuera lo pueda detectar. Esto quiere decir que si el universo está lleno de materia oscura, su sección eficaz con la luz tiene que ser muy pequeña, porque ese fotón ha podido viajar muy felizmente desde el inicio del universo hasta nosotros, sin que se haya desviado. La sección eficaz tiene que ser muy pequeñita. Y una forma de medir qué tanto puede atravesar la luz es una cosa que conocemos como el camino libre medio. Es como cuánto puedo yo recorrer sin interactuar con alguien. Por ejemplo, lo que sabemos es que podemos ver el centro de la galaxia y con cierto tipo de luz que está en rayos X, porque la luz podría atravesar toda esa cantidad de materia sin interactuar. Muy bien. Entonces podemos calcular cuánto vale ese camino libre medio en términos de la sección eficaz para distintas masas de la materia oscura. Y lo que vemos es, si la materia oscura es pesada, por ejemplo, del orden, ni siquiera tan pesada, por ejemplo, si fuera del orden de un electronvolt, la sección eficaz podría ser tan grande como 10 a la menos 40 centímetros y atravesaría toda la galaxia. O si la materia oscura fuera del orden de 10 a la menos 6 electronvolts, la sección eficaz tendría que ser más pequeña que 10 a la menos 46 si quisiéramos que pudiera atravesar la galaxia. Pero si la masa es más pequeña, necesitaríamos que la sección eficaz tendría que ser más pequeña que 10 a la menos 49, 10 a la menos 50 para atravesar la galaxia. Entonces, ¿qué estamos observando? Que si la materia oscura es cada vez más ligera, lo más probable es que tiene que interactuar menos con la materia porque no hemos visto ninguna señal de interacción. Entonces, por eso decimos esto, ¿no? La oscuridad es la ligereza es la nueva oscuridad. Entre más ligero, tiene que interactuar menos. Y sí, entonces, ¿por qué tiene que suceder esto? Lo que sabemos es que entre ustedes y nosotros tiene que haber una cierta cantidad de materia oscura. Si la materia oscura es muy ligera, quiere decir que tiene que haber más partículas, ¿no? Porque quiero mantener la cantidad de materia que hay entre ustedes y yo constante. Si tengo partículas cada vez más pequeñitas, pues tengo que tener más partículas. Y si tengo más partículas, la probabilidad de que un rayo de luz interactúe con esas más partículas es más alta, a menos que la sección eficaz sea más pequeña. Entonces, conforme ustedes aumentan, disminuyen la masa de la partícula, aumenta la densidad de partículas,
si aumentar la densidad de partículas, tendría que interactuar menos la materia con la luz para que pudiera atravesar. Entonces, entre más ligera sea la partícula, menos tiene que interactuar la materia oscura. Entonces, ya estamos motivados. Sabemos que la materia oscura no es algo pesado, pero por otra parte, si la materia oscura es ligera, su sección eficaz tiene que ser todavía cada vez más pequeña, entonces tiene que interactuar menos con la luz. Entonces, la materia oscura, ultra ligera, naturalmente es materia oscura que no debería interactuar con el resto de la materia. Y eso nos lleva a una propuesta muy simple, que la materia oscura tendría que ser, si es ultra ligera, no tendría que interactuar con la materia bariónica. Muy bien. Y esta es una copia de la pantalla de Wikipedia. Entonces aquí, esta es la página de Wikipedia que habla acerca de materia oscura. Y aquí pueden hablar justamente de que la materia oscura pesada, hay un montón de candidatos de cambio de física de partículas que trató de proponer candidatos de materia oscura. Ninguno de estos se ha observado. Y recientemente nos estamos adentrando a una cosa que llamamos tipo onda, que tiene que ver justamente con partículas de materia oscura ultraligera. Muy bien, entonces, segundo mensaje que me gustaría que se llevaran: si la materia oscura es muy ligera, lo más probable es que no interactúe con la materia bariónica. Y eso es bueno, porque dentro de un modelo global, digamos, de simplicidad de entender el mundo, pues puede funcionar. Entonces vamos a ver, ¿de qué está hecho el mundo, el universo? Está hecho de partículas elementales. Lo que nos dice el modelo estándar de partículas elementales es: el universo está hecho de quarks y leptones. Los quarks son partículas que tienen todas las interacciones. Interactúan con interacción fuerte, interactúan con interacción débil, tienen carga eléctrica, entonces interactúan con carga eléctrica, y tienen masa, entonces interactúan gravitacionalmente. Entonces los quarks interactúan con las cuatro interacciones fundamentales. Eso quiere decir que interactúan demasiado. Y quizás eso puede explicar por qué no los podemos observar. Porque siempre están rodeados de algo, siempre interactúan, no los puedo ver solitos. Las otras partículas que existen son los leptones. Los leptones hay de dos tipos: leptones cargados y leptones neutros. Los leptones cargados son el electrón, el muón y el tau. Y los leptones neutros son los neutrinos asociados a cada uno de ellos. Hay un neutrino del electrón, un neutrino del muón y un neutrino del tau. Los electrones, igual que el muón y el tau, solo tienen interacción débil, electromagnética y gravitacional. Más bien, los quarks están condenados a vivir siempre escondidos por el mar hadrónico alrededor. Entonces, la forma en la que tú sabes, casi es un postulado. Un quark por sí solo jamás lo vas a poder ver individualmente. Está escondido en la naturaleza. Entonces, pero, ¿cómo sabemos entonces que existen los quarks? Una forma fácil de hacerlo es con difracción. Entonces agarras un protón y le avientas balas, le avientas electrones, le avientas otras partículas, y cuando el electrón quiere atravesar el protón, resulta ser que se dispersa de igual forma que como si tuvieras otros objetos puntuales en el interior, que son los quarks constitutivos. Entonces, puedes asumir que efectivamente adentro pareciera que tienes partículas fundamentales con las características del quark. Pero como tal, si quisieras agarrar un quark y verlo, no vas a poder. Entonces, infieres a partir de otras observables que existen. Y es algo sorprendente, no es algo como lo que dijo John Dalton, ¿no? Que tú puedes decir, es decir, nadie, creo que en este auditorio, duda de la existencia de los átomos, pero nadie lo ha visto, ni lo veremos. Pero, bueno, lo verán, ¿no? Quizás con su microscopio
como tal no lo hemos visto y sin embargo no damos una existencia porque es un modelo teórico que funciona muy bien para describir un montón de cosas. Entonces los químicos van a decir, pues yo trabajo todo el tiempo con átomos y veo cómo se conectan y demás cosas. Y no dudamos, el quark es algo parecido. Eso es lo que crees. Muy bien. Entonces estamos con el electrón, el neutrino, ellos nada más interactúan con tres interacciones fundamentales. El neutrino, que nada más tiene interacción débil de masa, interactúa con dos interacciones. De su curso de inducción matemática que les llega, si hay partículas que interactúan con las cuatro, partículas que interactúan con tres, partículas que interactúan con dos, pues tendría que haber partículas que interactúan con una sola interacción. Entonces nos tardamos un montón, pero es probable que estemos descubriendo estas partículas que solo interactúan gravitacionalmente, porque solamente hemos visto a través de interacción gravitacional que existen, y esto le llamamos materia oscura. Entonces la materia oscura es la que interactúa posiblemente con una sola interacción. ¿Por qué no nos gusta a los físicos de partículas esta materia oscura que solo interactúa gravitacionalmente? ¿Por qué no la vamos a poder detectar en la Tierra? Entonces nuestros aparatos que estamos diseñando para detectar la materia oscura requieren forzosamente que haya un acoplamiento de la materia oscura con la materia bariónica para que yo pueda ver un efecto. También es cierto que la evidencia experimental me está diciendo hasta ahorita no hemos visto nada, entonces podría ser que la materia oscura solo interactúe gravitacionalmente. Pero en esta oscuridad de la materia oscura ultraligera existe una simpleza muy bonita. Que entonces tenemos muy pocas propiedades que acotar de la materia oscura. Y las propiedades que tenemos que acotar son su spin y el valor absoluto de su masa. No sabemos si es un fermión, no sabemos si es un bosón y no sabemos cuál es el valor de su masa. Y entonces, recuerden en qué consiste el método científico. Hacerse preguntas simples. Entonces nos vamos a hacer la pregunta más simple. ¿Qué pasaría si nosotros proponemos que la materia oscura solo interactúa gravitacionalmente? Tenemos dos respuestas. Que la materia oscura sea bosónica o que la materia oscura sea fermiónica. ¿Y cuál es el valor de la masa total? ¿Podríamos sacar esos valores? Muy bien. Resulta que cuando nos vamos en el límite de muy bajas energías, empezamos a observar ciertos fenómenos que son inherentemente cuánticos o de naturaleza tipo partícula. Muy bien. Entonces, un físico que se llama David Bohm, y este físico tiene un libro que se llama El universo sin división, se llama The Undivided Universe. Y la idea de Bohm es, en realidad lo que es más abstracto son las partículas. Lo que en realidad existe en la naturaleza son campos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros empezamos en nuestros estudios de licenciatura y de maestría y demás, como que siempre empezamos con recursos de mecánica clásica. Decimos, las cosas son partículas, entonces voy a escribir la trayectoria de una partícula y cómo se mueve y cosas por el estilo. Y luego llega el curso de mecánica cuántica y dicen, es que la mecánica cuántica no la entiendo, no sé qué está pasando. ¿Qué es la función de onda? ¿Cómo que la partícula se comporta como onda y partícula? ¿Pero por qué? Cuando muchas veces lo que sucede es que asumimos algo que es quizás más complicado que la mecánica cuántica. Entonces, lo que quiero decirles ahorita es, quizás la mecánica cuántica es más simple que la mecánica clásica. Y quizás lo que es menos observable es la partícula que un campo. Entonces, porque piensen que es una partícula. Entonces, una partícula es un objeto puntual de dimensión cero que ni siquiera lo puedo describir matemáticamente. No, que lo puedo describir con deltas de Dirac. Fantástico. Eso es una partícula. Entonces, claro, no, lo que pasa es que puedo escribir su posición, su momento y puedo calcular su trayectoria. Pero eso es abstracto. La trayectoria es abstracta de igual forma que no es la función de onda. Entonces, lo que dice David Bohm es lo que es más difícil de imaginarse es a una partícula. Él se imagina
que en realidad todo lo que existe en el universo son campos. Y esos campos se propagan por todo el universo, porque esa es la idea del campo. El campo vive en todo el universo, lo definimos como una función descrita por todo el universo. Y entonces el universo no está dividido, por eso su libro se llama Undivided Universe, ¿no? Entonces el universo está todo conectado. Lo que es más extraño es la partícula, no el campo. Muy bien. Esta gráfica lo que está tratando de representar es justamente esto que tiene que ver con el famoso principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Entonces lo que está diciendo el principio de incertidumbre es, yo no puedo determinar la posición y el momento con una precisión menor que h barra sobre 2. O en otras palabras, si yo tengo un cierto momento, este momento solamente lo puedo determinar como el inverso de la distancia. Si yo tengo momentos muy grandes, o, asociados a masas muy grandes, eso quiere decir que yo puedo medir con muchísima precisión la posición. Entonces, ustedes que tienen momentos muy grandes, porque somos objetos macroscópicos, tenemos un momento muy grande, podemos medir la posición con una precisión altísima. Pero cuando tenemos objetos que tienen momentos muy pequeñitos, no podemos medir su posición de manera precisa por el principio de incertidumbre. Muy bien. Entonces, objetos como las estrellas, las galaxias, nosotros mismos, que tenemos masas muy grandes, no tenemos longitudes de onda en las cuales podemos determinar la longitud de manera muy precisa, salvo cuando estamos en este régimen, que es cuando delta x por delta p es más grande que h barra sobre 2. ¿En qué momento se cumple esta desigualdad? Entonces los átomos están aquí. Entonces, las masas típicas de los átomos son del orden de millones de electronvolts y sus escalas típicas son del orden de 10 a la menos 15 metros. Estamos en este pedacito en donde los efectos cuánticos, los efectos tipo onda son relevantes. Si están en esta etapa, los efectos tipo onda no son relevantes. Si yo quiero entonces moverme para partículas cada vez más ligeras, tengo que vivir a fuerza en el mundo cuántico, sobre todo para la escala en la cual yo puedo ver que esta cosa es relevante, el efecto cuántico. Resulta ser que si tenemos partículas del orden de masas de 10 a la menos 23 electronvolts, la escala típica de incertidumbre es del tamaño de la galaxia. Entonces, pasa. La materia oscura ultraligera, si es muy ligera, implica que los efectos cuánticos son macroscópicos, de distancias del orden de metros, kilómetros del tamaño de la galaxia. ¿Hemos observado eso? Sí. Se llaman oscilaciones de los neutrinos. Entonces, los neutrinos, que son partículas muy ligeras del orden de masas del electronvolt, los efectos cuánticos, que conocemos como las oscilaciones de los neutrinos, en los cuales un neutrino cambia su identidad, es un efecto puramente cuántico, se da en distancias de kilómetros. Quiere decir que estamos observando un fenómeno cuántico a escalas de kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a escalas muy pequeñas de materia oscura, no puedo deshacerme del mundo cuántico, incluso a escalas macroscópicas. ¿Sabes? Está muy interesante. La materia oscura ultraligera tiene características de onda. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno, porque al final estamos entendiendo que lo que es extraño es el comportamiento tipo partícula, no el tipo onda. Muy bien, vamos a ver. Entonces, el problema está más fácil. ¿Cómo determinar la masa si la materia oscura es o un fermión o un bosón? Entonces, hagamos un caso. Supongamos que es un fermión. Podría determinar la masa del fermión y lo que trataré de hacerlo es así. ¿Cómo lo podemos determinar? Pues entonces, lo que sé es que cuando yo tengo a la galaxia y quiero ver cómo se mueven las estrellas alrededor de la galaxia, no me sale con la cantidad de materia luminosa, tengo que agregar materia oscura. Esa cantidad de materia oscura que tengo alrededor de la galaxia es lo que se conoce como el halo de materia oscura. Entonces se pone materia oscura alrededor de la galaxia para poder explicar el movimiento de las estrellas en la galaxia. ¿Cómo es esta distribución de materia oscura? Esa distribución de materia oscura la determina la gravedad puramente. Entonces lo que tiene que hacer es construir soluciones a las ecuaciones que determinan la gravedad, que son las ecuaciones de Einstein,
para ese tipo de materia. Entonces hay que resolver las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein, cuando suponen que la materia oscura es un fluido, se le conocen como ecuaciones de Tolman, Oppenheimer, Volkov. Entonces, los que vieron la película de Oppenheimer, ahí está, no, es que como se mueve una estrella, es porque están proponiendo esas ecuaciones. Pero no se preocupen, o sea, en realidad es un nombre muy, muy de ecuaciones de Tolman, Oppenheimer, Volkov. Son estas dos ecuaciones. Se resuelven con un Roque-Kuta. Entonces, cuando lleguen sus cursos de métodos numéricos, digan, ay, ya quiero llegar a la parte en la que resuelve ecuaciones diferenciales. Van a poder construir estrellas. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan decir quién es P en función de ρ. Y escribir P en función de ρ es dar la ecuación de estado. ¿A quién le pregunta la ecuación de estado? Pues ahí pregunta a los amigos de mecánica estadística, oye, ¿cuál es la ecuación de estado de un gas de bosones? Oye, ¿cuál es la ecuación de estado de un gas de fermiones? No, pues es esta. Fantástico. Voy a resolver las ecuaciones de Tolman, Oppenheimer, Volkov, que son dos ecuaciones diferenciales. No se preocupen, no es gran cosa. Y la ecuación de estado, pues le preguntan a su amigo de estadística, oye, ¿cómo calculo la ecuación de estado? Y él te va a decir, pues tienes que calcular la integral de la función de distribución. La calculas y calculas la presión, calculas la densidad y ves si puedes escribir la presión en términos de la densidad. Si puedes despejar la z de aquí en términos de ρ y sustituir acá, te va a dar la ecuación de estado. Hoy no puedo porque tengo un seno hiperbólico. Haz una aproximación. ¿Qué pasa si z es muy pequeño? Si z es muy pequeño, el seno hiperbólico lo expando la raíz y puedo despejar la z, sustituirme del otro lado y encuentro mi ecuación de estado. Ya que tengo mi ecuación de estado, me regreso a la ecuación de Tolman, Oppenheimer, Volkov, sustituyo la P, resuelvo estas dos ecuaciones diferenciales acopladas, paz. Yo tengo mi distribución de densidad. ¿Qué es la distribución de densidad? De objetos por habitante. Noten que si la masa es del orden de unos cientos de electronvolts, la densidad es del orden de unos gigaelectronvolts por centímetro cúbico, pero el tamaño es de kiloparsecs. Es del tamaño de una galaxia. Y entonces, naturalmente, un gas de fermiones con masas ultraligeras forma objetos autogravitantes con tamaños del orden de kiloparsecs y masas del orden de 10 a la, entonces acá son 20 y tantos por 10 a la 10, 10 a la 11 masas solares. ¿Cuántas estrellas tiene la galaxia? 10 a la 10 estrellas. El halo tiene que ser 10 veces más grande, ya cabe. Esta cosa bien puede jugar el papel de un halo de materia oscura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Compararlo con los datos. Denme los datos, pues tengo la Vía Láctea, sé cómo se mueven las estrellas, calculo la velocidad de rotación y comparo. Y aquí está. Entonces, esta sería la densidad que me sale de la resolución del sistema Tolman, Oppenheimer, Volkov, una ecuación de fermiones para estas masas. Y esta sería la velocidad de rotación que me daría, y estos son los datos. Si no tuviera el halo de materia oscura, tendría esta curva azul, que claramente no pega a los datos. Si le pongo este componente de materia oscura hecho de fermiones que son interactúan gravitacionalmente, tendría esta curva cafecita, que pega mejor. Y a la gente que le gusta Cold Matter, que es esta materia oscura pesada, si quisiera hacer este ajuste, le saldría esta curva negra y que también ajusta de manera más o menos razonable. ¿Qué valores de masas son permitidas? Son de este orden, entonces estaría entre 12 y 13 masas, entre 2 y 13 electronvolts. Eso es lo que me dirá la Vía Láctea. En este modelo muy simple. ¿Está bien? ¿No? ¿Funcionará a nivel cosmológico? Bueno, ya se les queda el estudiante interesado. No lo sé. Hay cositas que se pueden hacer, un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Qué pasa si no es un fermión? ¿Qué pasa si es un bosón? Pues la receta ya me la sé. Tengo que resolver las ecuaciones de Einstein con la ecuación de estado para un bosón. ¿Sabes qué? No hay ecuación de estado para un bosón. Tienes que resolver Einstein. Entonces tienes que resolver todo consistentemente, escribir tensor de energía momento, resolver las ecuaciones de Einstein de toda forma acoplada.
La razón tiene que ver con su lagrangiano. Entonces, cuando tú escribes el lagrangiano y quieres calcular T1, calculas T1 y te queda un tensor, pues, el tensor T1 que es como una matriz de 4x4. Y esta matriz de 4x4 tiene un componente 0, 0, el componente 1, 1 y el componente 2, 2 y 3, 3. El componente 2, 2, 3, 3 y 1, 1 son diferentes entre sí. Y entonces no puedo asociar una presión porque son tres componentes diferentes. No, ¿cuál de estas es la presión? No sé, depende de la dirección en la que me estoy moviendo. Entonces, formalmente no tendría una presión isotrópica. Y si no es una presión, entonces ahí como que se complica el. Para referirse a la no relativista. También podría ser la no relativista, sí. Pero hay también una motivación más. Resulta ser que a principios del 2000, para mí el 2000 es hace unos años, nada, es como, no, estaba estudiando y demás. Para ustedes es como toda la universidad, entonces para ustedes debe ser muy viejo. Pero entonces en el 2000, cuando nosotros estábamos estudiando, Tonatiuh y Luis Ureña, su estudiante, propusieron justamente un campo escalar como materia oscura ligera. Y lo explicaron muy bien, pues en el 2000 todo funcionaba perfecto y todo el mundo le decía a locos. Como una partícula de 10 a la menos 22 electronvolts. Es demasiado ligero. De hecho, la cota de la masa del fotón es de 10 a la menos 22 electronvolts también. Entonces es como, estás preparando un candidato de materia oscura que es más ligero que el propio fotón. No, que es más, sí, que es más ligero que el fotón. ¿Qué es eso? Y entonces ellos decían, no, pero ustedes hay que trabajar y demás. Entonces, en el 2017, el PROPIN salió en el 2016, pero en el 2017 salió publicado un artículo por algunos chicos. Entonces, Lam Hui, que era postdoc, Jeremiah Straker, que murió el año pasado, Scott Remain, que tiene el libro más famoso de astrofísica, de Living On, de hecho hay límites y demás, y Edward Witten, que es el físico más citado de la historia de la historia. Y su artículo se llama Campos escalares ultraligeros como materia oscura cosmológica. Y resulta ser que estos chicos dijeron, pues todo está bien con un campo escalar ultraligero. Y a partir de ese momento, la gente empezó a reconocer el modelo de Tonatiuh que era el mismo, y entonces dijeron, no, pues como que tiene sentido todo lo que dijeron estos mexicanos. Existe toda una industria acerca del campo escalar ultraligero, entonces que va desde la inflación hasta la formación de estructura. Hay hecho simulaciones numéricas, simulaciones de cuerpos, entonces es un tema ampliamente estudiado la materia oscura ultraligera bosónica como materia oscura. Pues, por ejemplo, este artículo en Nature, en el cual hacen una simulación numérica de cuerpos de estos campos escalares ultraligeros y les sale halos, pueden ajustar la masa del halo igual con la curva de rotación y les queda masas del orden de 10 a menos 23 electrones. Entonces, los campos escalares ultraligeros funcionan. ¿Cuánto queda? Un minuto. Hay un problema con el campo escalar ultraligero. Es un campo que se propaga desde el centro de la galaxia hasta la orilla de la galaxia. Pero sabemos que en el centro de la galaxia existen hoyos negros. ¿Por qué el hoyo negro no se come el campo escalar? Grosso modo, porque el hoyo negro genera un potencial que tiene un mínimo. Y ese potencial que tiene un mínimo hace que el campo escalar se acumule ahí. Y este pico genera una barrera de potencial. Entonces las partículas sienten una barrera de potencial que no pueden cruzar. La única forma de cruzarlo es por tunelamiento. Entonces ese tunelamiento es muy pequeño. ¿Qué estamos diciendo? Si ustedes ponen un campo escalar ultraligero alrededor de un hoyo negro, el hoyo negro no se lo puede comer. ¿Por qué no se lo puede comer? La forma heurística de verlo es porque la longitud de onda asociada al campo escalar ultraligero es más grande que el horizonte de eventos del hoyo
Entonces se empieza a acumular campos escalares alrededor de un hoyo negro. Última cosa así que sorprende mucho. ¿Cómo? Está bien, claro, sí, ¿no? Qué bueno. Cosa muy sorprendente. Se puede acumular con distintos perfiles de densidad. Y cada máximo de perfil de densidad se asemeja al espectro del átomo de hidrógeno. Entonces a estos objetos de campos escalares alrededor de hoyos negros supermasivos se les empieza a llamar átomos gravitacionales. Esa es una de las sorpresas del campo escalar ultraligero. Entonces, conclusiones. Espero haberos convencido de que si queremos saber de qué está hecho el universo, necesitamos responder de qué está hecha la materia oscura. Puede ser que la materia oscura, sobre todo si es masiva, debe interactuar muy poco con la materia oscura, con la materia bariónica. La materia oscura ultraligera es un candidato interesante, tiene efectos muy interesantes, como esto de la distribución alrededor de un hoyo negro. Es un tema fértil. Podemos decir con bastante orgullo que la comunidad mexicana ha contribuido notablemente en el estudio de la materia oscura ultraligera bosónica, llaman modelo alternativo. Entonces, pues, espero haberlos convencido de que es un tema interesante y que vale la pena tratar de responderlo. Y que cuando se vuelva a pregunta qué están haciendo es estudiando la materia oscura. ¿Por qué? Porque quiero saber de qué está hecho el universo. Muchas gracias. Porque entiendo que con los detectores, pues, intentan medir cosas sorpresas, ¿no? Como más. Entonces, afortunadamente estamos entrando en la etapa de la detección gravitacional. Entonces, chocan hoyos negros, se forma una onda gravitacional. Es muy probable que si los hoyos negros tienen esta nube de campo escalar alrededor de ellos, cuando choquen, la onda gravitacional tendría que ser diferente. Entonces, todo tendría que ser gravitacionalmente y a escalas galácticas. Hay muchos datos. Entonces, en realidad, hay velocidades, hay miles de galaxias de curvas de rotación, las que conocen su curva de rotación. Miles de galaxias de las que conocen las velocidades de distribución en el interior del centro de la galaxia. O sea, datos hay un montón. LIGO está detectando cada vez más colisiones de hoyos negros, que por el momento tienen la precisión como para decir son hoyos negros, pero eventualmente tendrán la precisión como para ver si son, les llaman hoyos negros sucios. Dirty black holes, ¿sí? Porque están ahí contaminados del campo escalar. Y a lo mejor hay alguna señal muy característica. Pero pensando en este modelo muy simple de solamente dos características, el spin y la masa, tendría que ser gravitacionalmente. ¿Alguna otra pregunta? Tengo preguntas, pero más. Adelante. Sí, sí. Es que siempre que queremos usar como que la materia oscura para explicar la manera en la que rotan las galaxias, sí, pues suponemos un halo esférico. Sí, de acuerdo. Entonces yo tengo duda por qué. Claro. Sí. Entonces, la materia bariónica se achata porque es la forma más rápida que tiene para disipar energía. Entonces, cuando tú estás moviendo la masa para formar la pizza, entonces se aplana porque así es como disipa más rápidamente la energía. Entonces, hay un principio que también no cuestionamos mucho, que es el principio de mínima acción. ¿Por qué quieres llegar al punto de mínima? Pues resulta ser que esa configuración es la que mejor distribuye, pero porque tiene que ver con la temperatura. Entonces, si tú extiendes algo, se enfría más rápido.
¿no? Entonces por ahí va, ¿no? Heurísticamente como que así te lo puedes imaginar. La materia oscura no. Entonces la materia oscura, como no tiene otro tipo de interacción más que gravitacional, pues lo más probable es que se distribuya homogéneamente alrededor del campo gravitacional, es decir, esféricamente. Pero hay observaciones que confirman un poco eso. Entonces en el caso de la Vía Láctea parece un disco, pero también existen unas cosas que llaman cúmulos globulares. Entonces, los cúmulos globulares son como este conjunto de estrellitas que se formaron muy al principio y se apelotonaron y son muy viejos. Son tan viejos que en realidad los atrapa la galaxia. Entonces no se formaron dentro de la galaxia, sino que los atrapa. Y cuando los atrapa se quedan dando vueltas alrededor de la galaxia. El campo gravitacional dominante es el campo gravitacional del halo, no de la propia galaxia. Y entonces lo que determina la dinámica de los cúmulos globulares es la estructura del halo. Estudiando cómo es esa órbita, puedes probar la hipótesis de que el halo sea esférico o no. Entonces, si es esférico, ¿puedes describir la órbita de estos cúmulos globulares? Sí. Si lo achato, ¿puedes describir? No. Entonces, lo más probable es que el halo sea esféricamente simétrico. Una última pregunta. Adelante. Me gustaría saber si realmente es necesario, existe la necesidad de todo esto. ¿De la materia oscura? Ajá, existe la, orientada en otro sentido, existe la posibilidad de que algo más explique las observaciones. Ok, sí existe una posibilidad. Sí existen posibilidades. De hecho, el punto es el método científico. El método científico es, tienes que buscarla primero lo más simple. O sea, trata de responder la pregunta más simple. Porque yo podría plantearme justamente lo que dices. A ver, imagínate que la relatividad general no sea correcta. Porque la relatividad general la has probado a escalas de hoyos negros y en el límite débil, pero a nivel galáctico, o sea, imagínate la distancia de kiloparsecs. ¿Has probado la relatividad general? Y la respuesta es no, entonces hay alternativas a la relatividad general. Pero te lo voy a complicar más. ¿Qué tal si es modificación de la relatividad general y además existe la materia oscura? ¿Qué tal si la materia oscura no es un solo componente, sino es multicomponente? Porque ¿por qué nada más podría haber un solo componente si nosotros sabemos que hay protones, electrones? ¿Por qué habría uno solo de materia oscura? Entonces, en general, podríamos decir, sí, lo más probable es que el mundo sea más complicado de lo que creemos y lo más probable es que la relatividad general no es la última teoría sobre la gravedad. Lo más probable es que la materia oscura no está hecha de un solo componente, pero ¿cómo abordas ese problema tan grande? Y el método te dice, espérate, empieza por estas cosas que son muy simples y velas descartando. Ya que hayas descartado eso, ahora sí, modifica la relatividad general y combínalo con muchos componentes de materia oscura y su interacción con otros campos, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué necesidad? Es una cuestión de lo que podemos hacer. El saber siempre es probabilístico. Sí. Pero entonces eso, lo que diría es lo que podemos hacer. Ahorita. Ya con la inteligencia artificial, pues a lo mejor ya podrás ahí ponerlo a que haga muchas cosas y demás y cosas por el estilo. Pero el método, es que en verdad la profesionalización del método científico es importante. Y el método es, empiezas acotando y ya que hayas satisfecho todas esas posibilidades que con este mínimo de hipótesis, te vas a la siguiente. Y te vas a la siguiente. Y te vas a la siguiente. La mecánica cuántica tiene 6 postulados. Uno diría, ¿qué necesidad tengo de la mecánica cuántica? Yo diría, pues modifica uno de los postulados. ¿Por qué tienen que ser hermíticos? ¿Por qué tienen que ser lagrangianos con spin? Explórarlos. Hay que explorarlos uno a uno. Bueno, pues me voy a permitir leer, para antes de que le agradezcamos otra vez al doctor. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Barranco Monarca
por su participación como ponente en el seminario del área académica de Matemáticas y Física, con su charla titulada Materia Oscura Ultravioleta. Mineral de la Reforma Hidalgo, 5 de septiembre del 2025, firma el director del instituto y nuestro jefe de área. Y le entregamos su agradecimiento. Evidencia.